Good morning, Vietnam! Gentlemen, welcome to Fight Club. Oh, what a day! What a lovely day! Bingo! How fun! Come with me if you want to live. Yippee-ki-yay, motherfucker. Run, George, run! As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Why so serious? ¡Erica! ¡Erica! Pone el pedido sencillo. Conseguimos una Magnum 357 con balas de verdad. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Luis Johnson. Yo soy Maximiliano Ross y hoy en Escrito y Dirigido, Catch Me If You Can, dirigida por el gran Steven Spielberg y escrita por, o mejor dicho, guionada por Jeff Nathanson. ¿Por qué digo guionada y hago énfasis en guionada? Porque la historia proviene de una novela. La novela fue escrita en el año 1980 por el mismísimo Frank Abagnale Jr. y coescrita por Stan Reading. Así es, y como vos dijiste, escrita en los años 80, la película tardó bastante en hacerse, básicamente 20 años, se tuvieron en cuenta un montón de actores para los papeles principales, se tuvo en cuenta diferentes directores y al final, como vos bien dijiste, la terminó haciendo Spielberg en un momento de su carrera que ya había pasado, digamos, su punto culmine, digamos, y comienza a hacer estas películas bastante, no quiero decir raras, pero que son bastante divisivas entre la gente, como por ejemplo Minority Report, Inteligencia Artificial, y esta, que para mí es un clásico, pero bastante olvidada. Yo lo había escuchado en una entrevista a él que decía que él le gustó mucho la idea de esta película, no solo porque le gustó la novela, sino también porque era una buena oportunidad para él para hacer una película que contenga bastante de comedia. Él hizo mucho énfasis en que esto no es una comedia, sino que es de base una película dramática, pero que incluye ciertos momentos cómicos. Entonces, si tuviéramos que asignarle sí o sí una categoría, comedia, drama, o algo por el estilo, nos quedaríamos más con drama, pero no estaría mal tampoco una comedia dramática, por ejemplo, ¿no? No, me parece que, como bien vos decís, te diría que la primer parte de la película tiene un tono un poco más cómico y sobre el final me parece que va tornándose cada vez más dramática. Exactamente, estoy de acuerdo. Si te parece, hablamos un poquito de todas las personas que hacen posible esta película, y no hablo solamente del cast, sino también del director y del mismísimo dueño de esta historia o de la persona que lo vivió, o sea, de Frank Abagnale Jr. Sí, bueno, entonces como decís, dirigida por Spielberg, interpretada, o en los papeles principales tenemos a dos grandes también, como son Tom Hanks, que por más que él trate de ser un hombre de ley, yo no puedo evitar pensar que este hombre no puede hacer mal, es pura bondad. Después, en el papel principal, tenemos a Leonardo DiCaprio, y esta película tiene también otros actores de gran nivel, como son Christopher Walken, como el padre de Frank Abagnale Jr., Frank Abagnale Sr., Jennifer Garner. Sí, que hace de escort del hotel. Así es, y Martin Sheen, que tiene un papel menor, digamos, pero nos pareció importante que es otro gran actor, digamos, que se encuentra en esta película. Más que nada, sobre todo lo queríamos mencionar, porque ocurre que hay varias actrices, sobre todo en esta película, que hasta el momento eran bastante desconocidas, digamos. Sí. Es más, justo hablábamos fuera de aire entre los dos, que yo te decía, no puedo creer que esté Ellen Pompeo haciendo de azafata o asistente de vuelo, y vos me decías que no te habías dado cuenta que era ella, o sea, que parecía un extra. Exacto. Y Ellen Pompeo, hoy sabemos que es, bueno, la protagonista de Grey's Anatomy, y es como fuerte, así de pequeña se me fue fuerte verla así en la película, no me acordaba que esté. También está Amy Adams, que vendría a ser la hija de Martin Sheen, en definitiva, que es la esposa de Frank Abagnale Jr. Y me estoy olvidando a alguien.
Elizabeth Banks, quien tiene un pequeño rol, digamos, como cajera en un banco justamente, pero pero es interesante, digamos, ver cómo, sobre todo para ellas tres, digamos, fue uno de los primeros papeles en películas, sobre todo con un director del calibre de Spielberg, básicamente. Sí, tenés razón. Antes de comenzar con una sinopsis, bueno, tenemos que decir que este es nuestro cuarto episodio en este podcast, pero es nuestro segundo que lo grabamos por separado debido a la cuarentena. Esto también está siendo grabado a finales de marzo del año 2020. Entonces, pedimos disculpas de antemano ante cualquier falla en la sincronización o en la calidad del audio. Pero asumo que todos entienden y todos están en casa escuchándonos. Dicho eso, ahora sí, ¿te parece si nos metemos de lleno en la sinopsis de la película? Si la querés hacer vos. Vale. Bueno, es una película, como habíamos dicho, esta historia transcurre en los años 60, donde un niño, porque para mí, más allá de que, vamos a decir mejor que niño, un adolescente, joven, de 16 años, ante el inminente divorcio de sus padres, decide escaparse, correr y ser libre en la mitad de Nueva York. Este personaje es muy hábil con las mentiras y los engaños y eso le permite, digamos, ir haciendo diferentes estafas, comenzando, por ejemplo, haciéndose pasar por un, voy a decir piloto, porque aviador es otro personaje, es otra historia de Leo DiCaprio. Después se hace pasar por abogado, después por médico, después por abogado, y bueno, termina su historia siendo capturado, y acá es donde yo le agrego, una impresión mía, una opinión mía de la película, que en realidad la historia es una historia, desde mi punto de vista, y repito, esto es una opinión, es una historia de redención. O sea, alguien se equivocó, hizo mal las cosas, cumplió su tiempo, pagó por eso, y hoy tiene una vida mejor, en definitiva, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, como decías, fue capturado por Carl Hanratty, interpretado, bueno, como habíamos dicho, por Tom Hanks. Y acá es donde vos y yo tenemos, en todo caso, miradas distintas, porque para mí el tema clave, o con lo que yo saqué de la película después de haberla visto en preparación ayer, es que es una película que se trata básicamente sobre la familia, porque como bien habíamos dicho, ocurre el divorcio de los padres, y lo que al fin y al cabo, o de la manera de la que Frank se da cuenta que puede básicamente estafar gente o que puede vivir de esta manera, es por haber seguido el ejemplo un poco del padre. Y el padre, a mi gusto, lo educa con el ejemplo. Porque si vamos a hablar sobre Frank Abagnale Sr., digamos, es un tipo que para mí todo el tiempo minimiza la situación en la cual está sumergido. Porque al principio al principio de la historia te van contando que él está con problemas con la agencia impositiva de Estados Unidos y como que siempre lo quieren cagar o lo quieren perjudicar, y o sea, como que él no hizo nada malo. Después ves, con el transcurso de la película, ves que el señor, digamos, Christopher Walken, va tomando conciencia y dice, está bien, es cierto, yo me equivoqué, ya pagué, ya pedí perdón, ya lo que sea, y ahora se quieren llevar hasta las migajas, dice en una parte. Y es como, bueno, ya está, o sea, seguís sin hacerte cargo de lo que hiciste, ¿entendés? Que fue ir por izquierda, lo que se llama acá en Argentina. Sí, exactamente. Y sobre todo también de esta idea de aparentar, porque al comienzo de la película, digamos, él ves cómo él lo introducen a este club Rotary, digamos, que es como lo máximo que podés pasar como un ciudadano común y corriente, digamos, de entrar a esto. Y al final... Como un civil, exacto. Y al final, la última escena que lo ves, es muy sutil, creo, el detalle, y yo lo noté ayer recién, es que él al final está trabajando en el correo, básicamente. Sí. Y sigue tratando como de aparentar esta situación en la cual él no tiene responsabilidades por lo que ocurre, y así termina, bueno, divorciándose de la mujer, quien también lo engaña a él con
Primero pierde la casa, Claro, que ahí es como que yo creo que ahí es la primera señal de que hay algo que no está bien en esa familia. Y después, bueno, vas viendo como en este cambio del departamento, no solo que hay un descenso en la calidad de vida de ellos, sino que empiezas a ver que la madre se empieza a juntar con otras personas, o que le está haciendo, o digamos, inferís que le es infiel con justamente el que al principio lo había reconocido, que es el presidente del Rotary, ¿no? El club Rotary. exacto. Sí, con un amigo del padre. Eh, y bueno, y como dijimos, se produce el divorcio entre ellos y él, al fin y al cabo, un adolescente muy admirador de su padre, digamos, como que no lo obligan a elegir con cuál desea pasar el resto de su adolescencia, digamos, en la casa de quién, y termina huyendo, y a mí me impresionó que esto es real, así fue, digamos, él termina huyendo en ese momento. Y acá me parece que es el primer, acá donde tenemos que poner la lupa, nosotros que leímos e investigamos un poco más sobre la película, que es acá la película, o el director mejor dicho, te dejan claro de que es un nene, o sea, es una criatura que le están haciendo decidir, literalmente le están haciendo decidir entre papá y mamá. Y bueno, en la vida real, como decís vos, esto sucede, y no solo sucede, sino que él también se escapa, y al padre no lo vuelve a ver nunca más por el resto de su vida, y a la madre tarda 7 años en verla. O sea, es fuerte. Es cuanto menos fuerte. Claro, claro. Y esa es una de las cosas que están hechas, digamos, distintas en la película, que creo que vamos a estar de acuerdo en esto, funciona muy bien, y que nos gusta, digamos, Sí. porque yo creo que ninguno de los dos somos disciplinados, digamos, en que queremos que se siga tal cual, digamos. O sea, nos gusta la adaptación que hizo Spielberg, digamos, de la película. ¿Y sabes a quién más le gusta? Que para mí es lo más importante. Al que más le gusta es al dueño de esta historia, que es Frank, y el apellido lo voy a dejar que lo pronuncie él mismo. My name is Mr. Abagnale. That's Abagnale, not Abagnale, not Abagnale, but Abagnale. Y me parece que si al protagonista o al que vivió esto, que vendría a ser Frank Abagnale Jr., el original, el verdadero, si a él le gustó, porque él formó parte de estas personas que se hicieron cargo de crear esta historia, de crear esta película, perdón, si a él le gustó, yo no puedo decir nada. Sí, totalmente. Y bueno, y entonces, una vez que él huye, digamos, que se va a Nueva York, obviamente no tiene plata, y se da cuenta, sin embargo, lo que sí tiene, y parece importante, es una chequera que le regaló el padre, pero el problema es que obviamente llega un punto en que la chequera, si no tenés fondos en tu cuenta, es inútil. Depende. Comienzan a rebotar los cheques. Depende. Claro, Depende. Si sos Frank Abagnale Jr., no pasa nada. Él, exactamente, como él decía, él en una entrevista cuenta, el tipo, digamos, Frank Abagnale de la vida real, cuenta que él podía, digamos, porque él, que luego será útil a lo largo de la película, es que él aparenta más grande de lo que en realidad es. Sí, así es. Y eso a él le permite luego, en una de las primeras estafas y la más importante y por la cual es reconocido, se da cuenta que hay ciertas personas que sí pueden emitir cheques sin problema y nunca van a dudar de ellos, que son los pilotos de avión. Exactamente. Y entonces él decide hacerse piloto de avión. Increíble. Lo fuerte es que no es que decida hacerse piloto de avión de una empresa chiquita. O sea, no es que decida hacerse piloto de avión de no sé, Flybondi. Él se va a hacer piloto de avión de la empresa más grande de aviones de todo el mundo. O sea, de una locura. Exactamente. Y acá viene la parte donde la realidad para mí supera la ficción, porque no sé si esto lo sabías, pero él en la vida real, él nunca vuela en Panam. O sea, él vuela en todas las otras aerolíneas porque, o sea, de esa manera nunca le tocaba manejar, aunque sea de emergencia, le tocaba pilotear, mejor dicho, el avión. Entonces él siempre iba gratis, claro, ahí zafaba. en United, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces eso me pareció... La tenía completamente medida. Claro, y bueno, pero vos vas viendo cómo él
él, para ser un niño, es como muy inocente para algunas cosas, pero muy vivo para otras, ¿o no? Sí, te das cuenta y vamos a tratar a lo largo de este episodio, creo, de ir constantemente mezclando, digamos, lo que es la película como tal y la vida real de este tipo, de Frank Abagnale Jr., porque él mismo dice y reconoce que todo esto es posible porque yo no me di riesgos cuando hacía estas cosas. Yo las hacía y seguía la marcha, básicamente. Sí. Y eso, bueno, es lo que a él le permite, como él cuenta, pasar bastante tiempo engañando y cobrando cheques, cobrando el dinero y yendo de hotel a hotel y de ciudad en ciudad, básicamente, como un piloto. Claro, pero como vamos a ir viendo, no todo dura para siempre. Llega un punto en el cual su situación se vuelve insostenible, digamos. O sea, más allá de que vos ves cómo él hace los cheques y toma el máximo cuidado, qué sé yo, y le salen idénticos y son hasta mejores de los que emite el banco, el hecho de ya aparecen en los diarios de que hay alguien que está estafando a la aerolínea Panam, el FBI ya está al tanto de esta situación irregular, entonces se ve de alguna manera empeorada la situación de Frank y termina, digamos, en este hotel, o motel, era un motel más que nada, no sé, y sí, es un ahí motel. sigue entregando cheques. Es un motel, sí. Y hasta que lo encuentra Carl, ¿no? Y ahí viene para mí esta escena que es fantástica. Y esta es la parte de comedia que tiene la película, ¿no? Que es como se le mata de risa en la cara Frank a Carl, aunque sea sin querer. Totalmente. En el cual, básicamente, Carl es un agente del FBI, pero que vos notás que, sobre todo al comienzo, nadie le da mucha bola a él con respecto a atrapar a este estafador que termina siendo Frank, digamos. Es como que... Nadie lo Exacto, entiende. nadie se da cuenta de la seriedad. O sea, fíjate vos que es como el descarte de los policías, que es lo que lo dice en un momento. Así es, sí, la parte del FBI, digamos, que se dedicaba al fraude, y era el trabajo que nadie quería hacer. Exactamente. Y bueno, y nos encontramos en esta escena en la cual por fin se enfrentan, digamos, ambos, y si bien es cómica, porque uno no sabe quién es el otro, Frank, vos, digamos, notás cuando no está hablando cara a cara con el agente del FBI, se pone nervioso, digamos, también quiere irse. No es una cosa que le está en control, porque al fin y al cabo es un adolescente que está a punto de posiblemente ir a prisión, entonces, si bien juega con este personaje que también se hace pasar por un agente del servicio secreto, está nervioso. Sí, está nervioso, se nota nervioso. Y aparte, ahí hay o sea, volviendo a estos puntos de encuentro con la vida real, el verdadero Frank siempre supo, aún haciendo estas cosas ilegales, estas estafas, él siempre supo que le iban a atrapar. O sea, no es que el tipo pensó que se podía hacer con la suya, digamos, ¿no? O sea, podía haber sucedido que lo atrapara Carl y bueno, terminaba la película acá y nos íbamos a nuestra casa, digamos, pero por suerte no pasa en ese momento. No pasa y comienza, digamos, abandona la idea de seguir estafando como piloto y decide empezar a estafar como médico. Claro. Bueno, una cosa que yo te estaba por decir antes que me parece, que acá es donde se ve la mano del director, porque solamente Spielberg puede hacer que un agente del FBI que investiga cheques sea interesante, haga una historia que sea interesante de ver, en la cual persiga a un estafador que haga estafa respecto de cheques. Solamente él lo puede hacer cómico e interesante de ver. Sí, porque la película no es muy larga, digamos, y no termina. La historia de Frank, si bien es muy entretenida, el personaje de Carl es interesante seguir y ver cómo es muy bueno para su trabajo, al fin y al cabo, porque va descubriendo estas pequeñas pistas, digamos, como por ejemplo dándose cuenta de que es un niño porque le dice el nombre de un personaje de un cómic de Flash. Sí. O luego dándose cuenta que comete errores tontos, digamos, básicamente, por el momento de decirle que posiblemente se estaba casando o que había huido de la casa o que era de Nueva York, que no lo dice específicamente, pero Carl es capaz de darse cuenta, digamos. Es muy bueno para su trabajo él.
Sí, es muy bueno, es muy bueno. O sea, me gusta mucho su personaje y cómo también a lo largo de la película se da cuenta que está persiguiendo a un nene. Es tal así que, fíjate que el jefe le dice, mirá, vos sos una eminencia en el campo de la investigación de fraudes bancarios, no te pongas en esta situación. ¿Qué situación? Y una situación de ser humillado por una criatura. Así es, así es. Y bueno, entonces, y en este momento, digamos, de la trama, que es cuando comienza a hacerse pasar por un médico, que conoce a Amy Adams, quien es una enfermera en este hospital, y se termina enamorando posta. Se termina enamorando posta totalmente, sí. Me pasa que, digo, se enamoró posta, se enamoró de la idea de tener una vida adulta, siendo un niño, o no tan niño, pero un joven. No sé de qué se enamoró puntualmente. Capaz que sí se enamoró de ella. Pero para mí se enamora de tener una vida adulta siendo tan joven. Ahora que lo mencionás, hay una escena, digamos, en esta parte de la historia en la cual él conoce a los padres de Amy Adams y que vos podés ver cómo le gusta mucho el vínculo que existe entre ambos, digamos, entre los padres. Creo que él ve reflejado, digamos, en ellos lo que a él siempre le hubiese gustado de sus padres, porque al fin y al cabo él sigue en contacto en la película con su padre y como que sigue con esta idea infantil al fin y al cabo de que capaz sus padres pueden volver a estar juntos y que él puede volver incluso. Yo también pensaba eso, pero después como que digo, pará, él nunca supo que la madre se volvió a casar. O sea, olvídate del final, ¿no? O sea, olvídate de que el padre luego se lo dice. Pero mientras él está intentando o como motivar al padre como, dale papá, anda y conquista a mamá de vuelta, él no sabe que la madre está saliendo, está casada con otro tipo, ¿no? Entonces como que también entiendo que quiera que sus padres sigan juntos. Porque en definitiva él se va de la casa y pierde contacto con los dos, o la rutina del día a día porque se divorcian, ¿no? Otra cosa que recalquemos que es el año 1960, en el cual no me voy a poner a hablar de lo que no sé cómo era la situación socioeconómica de los 60 en Estados Unidos, pero no creo que haya sido algo tan común como el divorcio hoy. Pero hay como un tema que no me quiero meter, pero como que sí me parece importante mencionarlo por lo menos. No, era seguramente como ocurre en Argentina, digamos, en esa época no era algo, no era tan habitual como en todo caso puede ser hoy. Entonces, a él le pega, digamos, pero como nunca después se da cuenta, nunca de verdad, como vos decís, se entera de que la madre está casada con otro, él sigue con esta idea y es cuando, luego haciéndose pasar por un abogado, que acá viene lo que a mí me volvió loco cuando me entero, es que él, efectivamente, él pasa el estudio, digamos, para ser abogado, el examen que tiene que rendir, digamos, para matrícula. ¿Vos le creíste? Uy, ¿vos no le creés? Yo le creo. Yo totalmente, yo compro. Yo le creo. ¿En serio? O sea, es que cuando yo vi la película, yo dije, no sé, porque, qué sé yo, me pareció como, por lo que sé de haber visto en otra serie, película, escuché por ahí y demás, no es un examen, el bar, no es un examen, digamos, sencillo que en 2 semanas lo estudiás y lo aprobás, ¿no? Me parece como algo que requiere su tiempo, ¿no? A mí igual me gusta cómo las mentiras lo van poniendo a él en una situación súper incómoda, en el sentido de decirte, yo soy médico, pero también soy abogado, las dos de Harvard, soy un genio para las dos, digamos, y como un súper privilegiado, súper erudito. Eso, y que tenés, bueno, después que el padre de Amy Adams, digamos, como que le pregunta, porque aparentemente Frank comete el error, digamos, entre comillas, de decirle que fue también a la misma universidad que él. Entonces le comienza a preguntar por la universidad y te das cuenta que de a poco él, metiéndose en su mentira, como vos bien decís, se va hundiendo en un pozo del cual no hay muchas maneras de salir. No, obvio. Y bueno, fíjate que sale muy bien de su propia encrucijada cuando le preguntan sobre el perro.
Exacto, y en el cual llega el punto, digamos, en el cual, como decimos, está enamorado ya sea de Amy Adams o de la situación o del querer eso o de lo que fuese, que él todas las navidades lo llama a Carl Henry. Bueno, acá, antes que hables de eso, te digo lo que escuchó que decía Steven Spielberg, y decía, si bien esto no pasó en la vida real porque no hablaban o no tenían este contacto, y menos en Navidad, con los dos protagonistas, lo que sí pasaba, o lo que él quería demostrar, es la ironía de una festividad como la Navidad, que es muy, o sea, que es, digamos, de la familia, estar con gente. Para alguien puede ser, como estos dos personajes, nuestros dos protagonistas, puede ser al contrario, o sea, lo opuesto, una festividad que la pasan solos, y si bien es como que solamente se tienen a ellos dos. Exactamente. Luego te vas a enterar, digamos, en la película que Carl Henry era divorciado, que no veía a su hija desde que era pequeña, y te das cuenta que es como que desarrollan este vínculo, bueno, como dijiste, de padre e hijo, entre ambos. Así es. Y bueno, entonces ya está siendo este abogado, ¿no? Y te das cuenta de que él, como espectador, yo por ejemplo decía, no sé cómo va a salir de esta cuando la estaba viendo. Me pasaba algo que yo cuando estaba viendo esta película decía, llega un punto en el cual no podés seguir aparentando. No podés seguir aparentando que sos médico, no podés seguir aparentando que sos piloto de avión y que sos también abogado y que sos todo y que tenés 10 años más de los que en realidad tenés, porque en algún punto alguien va a haber una urgencia o va a necesitar tu conocimiento y no lo va a poder utilizar, que es lo que pasa al principio. Fíjate en una escena donde entra un chico que creo que tenía quebrada la pierna y llaman a un doctor, y él era el doctor. Entonces era como, no podés disimular que seguís siendo médico, ¿entendés? Tiene que llegar a un punto en el cual se te tiene que caer la careta. Sí, como decís, tarde o temprano no podés mantener esto el resto de tu vida. Pero ahí es donde juega, digamos, esta infantilidad de él, de que, como decía, en las Navidades lo llama a Carl, y en esta particularmente lo llama y le dice, ok, yo voy a parar de falsificar, digamos, o de estafar, yo solamente quiero que me dejes de perseguir, así puedo vivir mi vida a partir de ahora como un ciudadano normal. Sí, es muy. Da ternura esta escena, como es la impotencia del jovencito que dice, por favor, déjame perseguir, yo quiero hacer las cosas bien a partir de ahora. Y es como, no, te robaste $2 millones, flaco, no te puedo dejar ir así nomás, ¿entendés? Así es. Carl, como que tiene un pequeño momento en el cual trata, no sé si de calmarlo, pero como que le pone una mano en el hombro y le dice, perdón, pero así funciona esto, así funciona el mundo adulto en el cual vos te elegiste meter básicamente, y tiene que huir de esta situación de hacerse pasar por un abogado, Frank, y vuelve, digamos, a la vieja confiable que es piloto. Sí, es que ya no le queda otro. Bueno, fíjate que lo agarran cuando se está por casar, y porque se está por casar, digamos, y él confía. Me gusta que él confíe tanto en ella y le dice, mirá, yo tengo toda esta plata, podemos ser felices en otro lugar del mundo o lo que sea, encontrarme en Miami y bueno, nos escapamos a algún lugar para ser felices. Y bueno, la vida no funciona así. Fíjate que la agarran a ella y al día siguiente lo esperan en el aeropuerto. Exactamente, lo esperan en el aeropuerto, él logra escaparse. El dato es que ese aeropuerto, fíjate que esto se firma en 2002, pero parece de los años 60, y es porque efectivamente fue edificado en los años 60, es una parte del JFK, Nueva York, que no fue utilizada. Perdón, no es del JFK, es de otro aeropuerto del interior de Estados Unidos, que no fue, que tipo se dejó utilizar y que fue edificado en los 60, y que entonces le quedó libre a Spielberg para filmar ahí. Entonces por eso está tan bien construido. Sí, la película está muy bien ambientada. A mí me impresiona esa parte de que te sentís, digamos, en la época.
Bueno, vos sabés que él contaba y decía que lo difícil no es decorar todo como si fueran los 60, lo difícil es acordarte cómo fueron los 60, porque él, Spielberg, que fue o sea, que vivió los 60 obviamente, ¿no? Y que intentaba recordarlo desde sus ojos, pero decía, mis ojos fueron más de adolescente niño y yo quiero hablar de un mundo de adulto, ¿no? Por lo tanto se pusieron a ver películas de esa época y se pusieron a ver revistas de moda y de decoración para entonces tipo lograr ese efecto de que literalmente están en los 60 y que lo logran, ¿no? Ujú. Y que lo logran, sobre todo con el soundtrack, digamos, de la mano también de Frank Sí, Sinatra. bueno, a mí me parece fantástico. Yo soy un gran admirador de él y me parece hermoso. Exacto. Y bueno, y entonces estás con él, digamos, ya sobre las últimas, básicamente, huyendo esta vez a Francia, al pueblo del que es la madre, y que llega un punto en el cual comienza a falsificar cheques, pero de una manera hasta casi pornográfica, te diría, porque Sí, es ridícula, es ridícula. es ridículo que tiene la impresora gigante, básicamente. Claro, y una cosa que no Y que, comentamos, una cosa que no ajá. comentamos es que, bueno, vos dijiste que él ya estaba en Francia, pero lo que no comentamos es que a Tom Hanks o al personaje de Tom Hanks ya le dijeron basta de investigar a este tipo porque se te fue del país. Y él lo sigue investigando porque ya está súper comprometido con el caso y con atraparlo. Y entonces es como que él mismo lo va a buscar, no como policía, no como agente del FBI, sino como civil. Fíjate que hasta se esposa solo, Frank. Claro, sí, sí, sí. O sea, él lo va a perseguir básicamente como Henry, él solo. Él Sí. va contra los franceses y bueno, finalmente logra atraparlo. Yo te diría, Frank, llega un punto en el cual creo, no quiero decir que lo termina de dominar la locura, pero es como una situación límite de él. Sí, yo creo que ya él se quiere rendir y es como que dice, bueno, ya está, quiero empezar de vuelta, quiero que termine todo esto de sentirme perseguido, vigilado, porque está bueno, o sea, la parte en la que él lo boludea de la película, donde lo hace quedar como un salame a Carl, está bueno como, o sea, para vos verlo, pero sabés que tarde o temprano vas a pisar el palito y te van a agarrar, ¿no? Claro. Igual, esto, si bien pasa al comienzo de la película, digamos, la continuidad sería sobre el final, que es aún cuando él es atrapado y está, como te muestra la película, en una cárcel en Francia, que es un desastre, él está enfermo, mal alimentado, aún así Parece, quiere escaparse. Parece Leo DiCaprio en El Renacido. Exacto, parece Leo DiCaprio en El Renacido. Más que en Titanic, que es más cerca en el tiempo. Sí, y bueno, ahí ya estamos ya entrando en el final de la película, si te van a pensar. Porque Exacto. ahí es donde él ya se da por vencido. Fíjate, le dice, yo quiero hablar con mi papá, quiero volver a mi casa y ya está, estoy vencido, perdí, ganaste. O sea, como que le dice, ganaste, Carl, déjame volver a mi casa. O a mi país, por lo menos, ¿no? Claro, y Carl, que creo que por primera vez en la película, o en esta parte, digamos, se da cuenta de cómo puede lograr capturarlo, le miente, porque le dice que sí, vas a poder hablar con tu padre, y cuando están aterrizando casi, le revela la verdad, que es, tu papá murió, eh, que como bien vos dijiste al comienzo del episodio, esto no es tan así porque Frank en realidad nunca, como a lo largo de la película se vio, logra hablar con su padre ni enviarse cartas, sino que nunca más lo vuelve a ver. Pero bueno, pero digamos está presente este vínculo tan formado y tan fuerte que existe entre ambos, que a él lo llevan a escaparse del avión cuando aterriza y a buscar a su madre. Sí, y encima darse cuenta del peor final, ¿no? Porque no solo se da cuenta de que la madre estaba casada con otro tipo que vivía en una casa grande como la que él vivía cuando eran chicos, y además tiene otra hija. O sea, es como que la madre empezó de vuelta toda una vida, a los ojos de Frank.
Es como que si la madre se olvidó de él y Así empezó de es. vuelta. Obviamente que no creo que haya sido así desde el punto de vista de la madre, pero asumo, infiero que así lo interpretó él. Así es. Y bueno, y él ahí termina dándose por vencido totalmente, lo esposan y llega una parte en la cual él está en pleno juzgado, previo a encarcelarlo a él, que a vos te impresionó, digamos, cómo el juez le dice algo. A mí me pasa algo con la película, que la segunda vez que la veo, como que tomo más dimensión. Pero cuando yo la veo por primera vez a la película, pienso que pasa mucho más tiempo. O sea, él se escapa a los 16 años y entra preso a los 19. Esa es la realidad, eso es lo que pasó, el hecho. Pero cuando, o sea, desde mi perspectiva, cuando yo vi la película, me pasó que pensé, o me dio la sensación, de que había pasado, por ejemplo, ¿no? 8 o 10 años. Y no fue así. Entonces, cuando llega el final de la película y aparece esta voz en off que dice, el juez, perdón, habla y dice, no te podemos tomar como alguien menor de edad porque para la ley vos hiciste cosas que fueron de alguien adulto. Entonces como que digo, claro, este chico sigue siendo menor de edad para las leyes de Estados Unidos, donde la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. O sea, tomemos dimensión de lo criatura que era, ¿no? O bueno, eso me parece a mí. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Que bueno, lo termina él, digamos. Creo que a mí lo que me impresiona en todo caso es el decir, tiene todavía toda su vida por delante él y arranca así. Bueno, me gusta que uses esa frase que dice la de toda su vida por delante, porque eso es lo que hace. Entonces, así uso como para conectar eso, continúo con la trama y es Carl dándole una oportunidad a Frank para que esas habilidades y esa capacidad que tiene él para hacer el mal o para estafar, que la use para hacer el bien y que utilice sus conocimientos para, no sé, de alguna manera redimirse por todo el mal que hizo. Entonces ahí fíjate cómo urge de vuelta a decir esta palabra que es la redención, que por eso te digo que a mí me da esa sensación, me da decir esto de la película, porque para mí es él diciendo, bueno, me equivoqué, pero ya está, listo, pongo un punto final, esto fue una parte nomás de mi vida, y como vos decís, tengo el resto de la vida para hacer las cosas bien. Y el verdadero Frank la hace así, fíjate que esto no aparece en la película, pero lo contamos nosotros, que es Frank verdadero en la vida real, tiene el mismo final, es decir, Han Rari le permite trabajar en el FBI y él no solo trabaja hasta cumplir su sentencia de los 12 años, sino que termina trabajando por más de 30 años. O sea, 40 años trabajando para el FBI, de alguna manera cumpliendo con sus pecados, ¿no? Así es. Tengo igual un dato curioso para decir con respecto a la dirección de Spielberg, que Spielberg, además de, como bien vos decís, quería mostrar esta idea de redención, él quería que quedase en claro y que por eso, a pesar de que no ocurre en la vida real, quiere mostrar este vínculo padre-hijo, porque Spielberg, sus padres también se divorcian más o menos a la misma edad en la que se divorcian los de Frank, y él en sus primeras películas, sobre todo en E.T., en Tiburón, en Encuentros cercanos del tercer tipo, siempre muestra a una figura paterna desaparecida o no presente, que fue lo que a él le ocurrió. No sabía, Y mirá. sin embargo, más de adulto, la madre le confiesa que en realidad ella se enamora de un amigo del padre y que el padre, para no decirle la verdad, que no odien a su madre o que no sientan que ella es la responsable, se termina divorciando y desapareciendo de la vida, ¡No! lo cual lo lleva a Spielberg después de mucho tiempo reconciliarse con su padre, que es, digamos, otra de las razones por las cuales él cambia la manera de hacer películas y A reconfigurar creo, digamos, la idea del padre. esta es una en la cual se ve muy presente eso. Sí, lo cuentan en un documental de Spielberg de él. Es muy interesante el documental y me parece que era muy apropiada para este capítulo decirlo. No tenía la más mínima idea de eso. Datazo. Me encantó. Mirá, bueno, le suma muchísimo entonces a la mano de director que decíamos al principio. Exactamente, sí.
¿Vos tenías algunos datos curiosos para tirar con respecto a la película, si te parece, ya para pasar al final, digamos, de este episodio? Dale. Bueno, vos sabés que a mí me gusta hacer estos jueguitos con el presupuesto y la recaudación del mismo, pero como hoy nos tocó este súper archi gigantesco director, me parece importante comparar las películas, o sea, esta película, Catch Me If You Can, con otras de la autoría de Spielberg. Entonces, empezamos con un presupuesto de 52 millones de dólares, un presupuesto promedio, y si la comparamos con una película, digamos, contemporánea, como es Rescatando al Soldado Ryan, Rescatando al Soldado Ryan tiene un presupuesto de 70 millones de dólares, o sea que el presupuesto de Atrápame si puedes es el 72% o casi 3/4 en comparación con esta película del año 98. Y si vamos al tema de la recaudación, es fuerte lo que recauda, o sea, la recaudación son de 350 millones de dólares, o sea, una barbaridad. En otras palabras, podemos decir que es casi 7 veces el presupuesto, pero si la comparamos con ET, y acá esta comparación sirve para entenderlo, la verdad que lo inmensamente gigante que es ET, porque esta película le fue muy bien en taquilla, y hablo de las dos en realidad. A ET le fue muy bien, pero también le fue muy bien a Catch Me If You Can. Catch Me If You Can recaudó 350 millones y ET recaudó casi 800 millones de dólares. O sea, la recaudación de Catch Me If You Can es el 40%. Qué locura. Pero fíjate que parece injusto. Sí, parece injusta la comparación porque le fue muy bien a la película del año 2003. Así es. Tengo otro datito yo ahora para tirarte, es que en la película te cuentan que él termina estafando básicamente por un total de 4 millones de dólares. Esto es al año 67, sí. Que si lo llevamos a la actualidad, ajustado por inflación, entonces serían casi 31 millones de dólares. O sea que si hubiese querido el señor Frank Abagnale Jr., podría haber financiado un poco más del 50% del presupuesto de la película. Exactamente. Qué locura, qué locura. Bueno, Luis, ¿alguna última reflexión que quieras hacer respecto a la película? Que es una película muy poco valorada de Spielberg. Eso, sobre todo esa parte creo, que es lo que estoy muy feliz que esté en Netflix. Por si alguien no la vio y la quiere ver, una de las más recomendables. Sí, yo me sumo. Creo que es una película que le podés recomendar a cualquier persona, no sé, o sea, sin tener en cuenta los gustos de la otra persona, porque creo que no hay persona a la que no le guste esta película porque es muy entretenida y disfrutable. Y nada, eso, sí estoy de acuerdo con vos. La película es la verdad que muy linda de ver. Envejece bien. Exactamente. Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter como Escrito y Dirigido. Y sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio. Au revoir, Shoshana. 2 little mice fell in a bucket of cream. The first mouse quickly gave up and drowned. The second mouse wouldn't quit. He struggled so hard that eventually he churned that cream into butter and crawled out. Gentlemen, as of this moment, I am that second mouse.